La resistividad y la Tierra tienen algo en común. El suelo, al igual que cualquier material conductor eléctrico, se opone al paso de la corriente eléctrica y ofrece una resistencia. Y la resistencia que ofrece el suelo depende del tipo de terreno. El factor más importante de la resistividad resistencia de la Tierra es la resistividad, por lo que es un requisito imprescindible conocer su valor. La resistividad del suelo es la propiedad que tiene éste para conducir electricidad y es también conocida como la resistencia específica del terreno. La resistividad del suelo depende del tipo del suelo, la compactación y la composición propia del terreno, el contenido en electrolítico susceptible de conducir la corriente eléctrica y de la humedad y temperatura. En la siguiente lámina estamos observando las diferentes capas que existen en un terreno, las cuales pueden variar en distinta forma y en distinto lugar. Ahora vamos a entrar al tema de la medición de la resistividad del suelo. La medición de la resistividad del suelo está sujeta al promedio de varias mediciones que deben ser realizadas, ya que los suelos, como se dijo anteriormente, no son uniformes en las diferentes capas que lo componen. Se debe tener en cuenta que terrenos con baja resistividad tienden a incrementar la corrosión. En realidad existen métodos para realizar la resistividad del terreno o del suelo. Un principal método y el más sencillo es el método de Werner, que fue desarrollado en 1915 por el doctor Frank Werner. Y lo que consta es de 4 electrodos insertados en una línea recta en el suelo y a una misma distancia equidistante y a una profundidad también homogénea. Aquí observamos un equipo que está realizando la instalación para hacer la medición de resistividad. Como pueden notar, son los 4 conectores que están insertados al equipo. Y en la parte del terreno están insertados 4 electrodos. Bien, un esquema es el que mostramos a continuación. El principio del método de Werner se basa en inyectar corriente directa o de baja frecuencia a través de la Tierra entre los 2 electrodos exteriores, C1 y C2, mientras que el potencial o voltaje se mide entre los electrodos interiores, P1 y P2. ¿Cómo calculamos la resistividad aparente? Está expresado en esta fórmula, donde Rho es la resistividad y en la parte superior es 4pi AR, ¿no? Y en la parte inferior es unas fórmulas donde están sujetos a la distancia que es A. A viene a ser la distancia entre electrodos en metros. B viene a ser la profundidad de enterrado de los electrodos en metros. R es la lectura del termómetro medido en ohmios. Si la distancia enterrada B es pequeña comparada con la distancia de separación entre electrodos A, o sea que A es mayor a 20 veces B, la siguiente fórmula se simplifica a la siguiente. Rho es igual a 2pi por A por R, donde B es despreciable. En el siguiente esquema estamos
hemos preparado un ejemplo en el cual hemos realizado las conexiones de las 4 varillas a una distancia de 4 metros cada una, y la varilla ha sido enterrada a una distancia de 0.2 metros. Con estas distancias de separación de electrodos y la profundidad que hemos enterrado las varillas, hacemos la conexión al equipo y observamos que en el equipo nos mide una resistencia igual a 0.53 ohm. ¿Cómo vamos a hacer el procedimiento de medición de la resistividad de la Tierra? Instalamos las 4 picas al suelo separadas a una distancia de 4 metros. Enterramos las picas a una profundidad de 0.2 metros, o sea, 20 centímetros. Realizamos la conexión de los cables del equipo a cada una de las picas de acuerdo a la correspondencia, C1, P1, P2 y C2, tal como se muestra. Realizamos las pruebas con el equipo y registramos el valor medido de la resistencia en el equipo en ohmios. A fin de tener varias medidas, realizamos el mismo procedimiento alrededor de la primera medición. Luego calculamos el valor de la resistividad de acuerdo a las fórmulas anteriormente descritas. En el siguiente vamos a observar que el cálculo de la resistividad es de acuerdo a las fórmulas que hemos descrito, sabiendo que R es igual a 0.53 ohmios, donde A es igual a 4 metros y B es igual a 0.2 metros. Aplicando la fórmula obtenemos que la resistividad es igual a 13.3033 ohm por metro. Si a esto despreciamos B, ya que A es mucho mayor que B, entonces obtenemos la resistividad bajo el otro método más sencillo, donde obtenemos un valor de 13.32 ohm por metro. Noten ustedes que la diferencia entre la primera fórmula y la fórmula simplificada es relativamente despreciable. Gracias, espero que les haya servido esta pequeña presentación para que ustedes puedan obtener el cálculo de resistividad de un terreno.